Arratsalde guztioi, buenas tardes a todas y a todos. TV Berdes Foroaren izenean, eskerran emai dizkizuet, gaur arratsaldea Leioako batzukira etorri zareten guztioi. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por haber venido a la charla que nos va a dar Miren Algarresta. Evidentemente, a Miren, pues, a vosotros os agradezco mucho la presencia, que no voy a decir de Miren, es que ricasco, porque sabemos además que tienen últimamente unas agendas bastante complicadas. En la charla anterior del mes pasado, Elisabeth Piñón abordó la situación de la mujer tras la implantación del Fuero Nuevo en 1526, cifra que para Leioa es una cifra también muy importante porque celebramos los 500 años de nuestra fundación a la vez que la institución del Fuero Nuevo. Ese Fuero Nuevo, nos decía Elisabeth, que era un marco basado en valores de democracia, respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y garantías procesales, 1526. Su intervención permitió contrastar ese contexto con la realidad vivida durante el franquismo, marcada por la dictadura, la represión, la falta de garantías y la discriminación sistemática hacia las mujeres. No es casual que esta nueva charla tenga lugar en la fundación, en el foro Tere Verdes. Tere fue una mujer comprometida y valiente, una luchadora por la igualdad en tiempos especialmente difíciles, cuando defender los derechos de las mujeres implicaba asumir riesgos personales en un contexto de represión y ausencia de libertades, jugándose la vida en muchos casos. Su legado nos interpela hoy y nos recuerda que los avances en igualdad han sido siempre fruto del compromiso y la valentía de muchas mujeres que se adelantaron a su tiempo. Partiendo de esa mirada histórica, la charla de Miren nos sitúa en el presente y nos invita a proyectarnos hacia el futuro. Bajo el lema Eman tokia berdintasunari, hazle sitio a la igualdad, su intervención abordará la necesidad de seguir consolidando y ampliando los avances logrados, recordándonos que la igualdad no es un logro definitivo, sino un espacio que debemos cuidar, proteger y ensanchar cada día. Miren Algarresta, directora de Emakunde, cuenta con una destacada trayectoria vinculada al impulso de las políticas públicas de igualdad y al trabajo por una sociedad más justa e inclusiva. Su recorrido institucional, lo hemos recorrido un poquitín hace un ratito, y su compromiso personal la sitúan como una de las voces de referencia en este ámbito. Permitidme un apunte personal. Tengo la satisfacción, además, en lo personal, de haber compartido con ella etapa en la pasada legislatura, lo que me permite dar fe de su cercanía, su rigor y su firme convicción en la defensa de la igualdad como un principio irrenunciable. Esa combinación de solvencia profesional y compromiso humano es la que sin duda enriquecerá esta charla. Por eso, si en la sesión anterior Elisabeth nos ayudó a comprender de dónde venimos, en esta nueva cita Miren nos va a invitar a reflexionar sobre hacia dónde queremos ir. Porque el futuro de la igualdad no está garantizado. Depende en gran medida del compromiso cotidiano de todas y de todos. Y no digo nada más, zurea da hitza. Eskerrik asko, Javier. Benetan arro sentitu naiz momentu batean zure hitzak entzutean. Jakinda, eta euskeraz eta utziko didazue lehenengo zatitxoa ez da euskeraz egitea. Pentsatzen dut, igual gehiengo batek nahiago izango du igual erderaz edo jarraitzea. Baina, arro sentitu bai, jakinda, politikagintzara hurbiltzen garenok, nahita nahi ez, apaltasuna badela balio handiko bat, zebenetan erronkak handiak izaten dira, jartzen direnak aurrean, eta apaltasunez, haiei begiratzea, eta zintzo gure gabezik eta baita ere gure balioekin aurrera egitea.
Eta benetan, sentitu naiz batez ere Javierrek esan duenean, egia da, konpartitu genuen gutxienez pare bat urte, neu sartu nintzen aurreko zuzendaria ordezkatzeko eta justu legegintzaldiaren erdigunean eta aukera izan genuen, bai alor profesionalean eta baita ere alor personalean, nik uste, konektatu egin genuen ondo Javier eta Biok. Oso majo delako. Oso majo delako. Alaxe da. Me ha parecido muy oportuno, sobre todo el marco en el que se han organizado la temática, sobre todo de la igualdad, pero también echando la mirada hacia atrás, ¿no? No he podido ver todo el vídeo de Elizabeth Piñol precisamente sobre un tema que a mí me apasiona, que es mirar para atrás, ver la historia y cómo eran nuestros antepasados en lo que respecta a la manera de relacionarse hombres y mujeres, ¿no? Con qué nivel y con qué calidad humana, ¿no? Manteníamos una serie de relaciones, lógicamente imperaban los cánones del momento, ¿no? Pero personalmente siempre he tenido una percepción de que existen diferencias culturales, ¿no? Entre las personas que convivían en Euskadi, en Euskal Herria, hace 100, 200, 300, 400 años y otras culturas, ¿no? Y creo que, comparativamente con España o con Francia o con países latinos o países del norte. Y tuve la ocasión de leer precisamente un libro, ahora no recuerdo su nombre, pero el apellido es Humboldt, lo conocéis, si miramos en internet encontraríamos también el nombre. Hizo no voy a decir peregrinación, pero sí que visitó España y lo primero que visitó fue Euskadi. Y refiere en su libro precisamente las diferencias en las relaciones humanas, en las relaciones entre hombres y mujeres, y lo que él entendía el carácter de la mujer vasca entonces con el carácter de la mujer castellana, ¿no? Y lo explica, supongo que desde su propia óptica, la óptica de un hombre también, ¿no? Y existen diferencias y culturalmente también existen diferencias. Que tengamos un fuero que tenga una mirada democrática, un concepto probablemente que entonces quizás no lo utilizaban. La democracia es bastante moderna, ¿no? Entonces sí que nos ayuda a tener esa referencia para poder entender también cómo debemos de orientarnos al futuro y cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres en un marco democrático que tiene como uno de los principales principios la igualdad entre hombres y mujeres. Que a mí me gusta no utilizar el entre, sino el de. La igualdad de mujeres y la igualdad de hombres. Cuando se dice entre, haces una comparación, naturalmente, entre unos y otros. Luego, implícitamente estás entendiendo que puede haber diferencias entre unos y otros. Por eso, a veces cómo hablamos, cómo nos comunicamos, también transmitimos de manera diferente. Tenéis ahí en pantalla, he empezado la pantalla precisamente con la campaña del 8 de marzo. No pretendo, antes de iniciar, no pretendo hacer aquí un speech de 1 hora. Voy a intentar ser breve, porque ya me gustaría que pudiésemos tener una conversación. La última charla la tuve precisamente en... Perdón, pero era Vizcaya además. Estuvimos en Sopela, me parece que era. Pues estuvimos también en un barzoquín muy pequeño. Sopela, ¿no? Ya os diré dónde estuve, que estaban bastantes sitios. Pero me acuerdo que tuvimos una buena conversación. Casi las preguntas que vinieron después siempre te ayudan a hablar un poco del momento actual y de ver cómo estamos viviendo las políticas de igualdad, todo lo que oímos en televisión, hasta qué punto es comprensible lo que decimos en las políticas de igualdad, porque también se nos achaca que utilicemos muchos conceptos que no llegan a la ciudadanía. Y como dice Teresa Maldonado, hay que hablar claro, no enredemos aquí, ¿no?, con palabras y con conceptos que la gente no entiende. Tenemos que hablar de tal manera que la gente lo entienda.
Empiezo con la primera diapositiva, con la campaña del 8 de marzo, que pretendía de alguna manera decir, no podemos perder todo lo que hemos ganado en políticas de igualdad en Euskadi, en el contexto internacional en el que estamos viviendo en estos momentos. Yo llevo en políticas de igualdad 11 años. Comencé en la Diputación Foral de Guipúzcoa, he estado ahí más de 6 años y el resto pues, es el tiempo que llevo en Emakunde. Os puedo decir que mi sensación de estos 11 años es que hemos pasado de un periodo en crecimiento, de impulso de políticas de igualdad, creciendo, con un nivel de consenso social muy alto, a estar en estos momentos en un momento de duda, de entredicho, de estamos haciendo bien las cosas, los hombres parece que muestran cierta descontento o se sienten pues, minusvalorados o que sus derechos están en peligro. Y se utiliza ese término, que los derechos de los hombres están en peligro. Y en nuestro caso, las personas que tenemos un cargo político en políticas de igualdad, intentamos matizar. No se trata de pérdida de derechos. Se trata de otorgar los derechos que las mujeres nunca han tenido. Y probablemente los hombres han disfrutado de sus derechos ampliamente, pero también a costa de la pérdida de esos derechos en las mujeres. Se utiliza el término de privilegios. Privilegios que han tenido los hombres durante muchos años. Y lo que se intenta no es restar derechos a los hombres, sino igualar los derechos de las mujeres a esos derechos, ni más ni menos. Pero hay voces interesadas que intentan, pues de alguna manera, confundir a la opinión pública y, bueno, modificar la correlación de fuerzas que veníamos de alguna manera, bueno, pues construyendo en los años atrás. Pasamos a la siguiente. Esta es la campaña. Es una campaña muy simbólica. Lo que vemos es una mujer, puede ser cualquier mujer, porque hay una cuestión también muy importante. Las mujeres somos muy diversas, como los hombres, igual. Pero se ha construido a lo largo de muchos años una imagen de una mujer sumisa, cuidada, amante de su familia. Hay valores que son buenos, pero que se les atribuye exclusivamente a las mujeres como si fueran naturales, ¿no? La imagen es una mujer, solo muestra la espalda, y podemos intuir que puede ser una mujer morena, una mujer blanca, una mujer migrante, puede ser una mujer vasca. Intentamos también, es lo que le llamamos la interseccionalidad, es decir, las mujeres tienen muchísimos motivos de discriminación. El primero y fundamental es por el mero hecho de ser mujer. Hay causas de discriminación. Y intentamos, pues eso, mostrar una mujer cualquiera, cualquiera. Y decimos, demos espacio a la igualdad, es decir, tomemos conciencia allí donde estamos, sea un batzoki, sea pues, utilizando el transporte público en un autobús, sea en la escuela, sea en el ámbito de trabajo, sea en la familia. Mostremos respeto a las personas por el mero hecho de ser personas, no porque sean mujeres, porque sean jóvenes, porque sean mayores, ¿no? Sino buscar esos valores sociales que hemos construido durante muchísimos años también para las mujeres y para los hombres, en términos de igualdad. Y hablamos de derechos, no hablamos ni de privilegios, ni estamos quitando derechos ni a los hombres, ni a las personas mayores, ni a los jóvenes. Estamos hablando de derechos. Y eso, bueno, pues supone tener datos, hacer análisis cuantitativos y también cualitativos, ¿eh? Igual pasamos a la siguiente. Esta campaña nace precisamente en un momento en el que salen a la luz muchísimas estadísticas y diagnósticos, sobre todo en gente joven, para ver cómo perciben ellos todas estas políticas de igualdad. Y bueno, pues los jóvenes
a mí también me pasaba. Yo también con 20 años, a mí me entrevistó el Diario Vasco después de terminar la carrera, y me pongo en una anécdota. Tenía 24 años, había terminado mi carrera de veterinaria, que antes ha comentado Javier, y me entrevistó un 8 de marzo el Diario Vasco, no sé cómo llegaron hasta mí, ¿no? Y tengo guardado esa entrevista, y me leo y digo, madre mía de mi vida. Y me preguntaban a ver si había sentido alguna discriminación en mi vida. Y yo, mi sensación, mi percepción, como mujer de 24 años, con unos valores que me había transmitido mi madre bien metidos, no había sentido ningún tipo de discriminación. Y luego, con el tiempo, bueno, pues haces una lectura más en matices. Y no sentía. Cuando eres joven, y los jóvenes de hoy en día, con todos los recursos, servicios que hemos ido construyendo, con un marco legal que recoge perfectamente la igualdad de mujeres y hombres, no sienten diferencias entre hombres y mujeres, muchos de ellos, salvo casos individuales de experiencias y anécdotas muy concretas. En general, a esa edad va todo bastante fluido. Empezamos a percibir las cosas ya un poco más adelante, cuando entramos en el mercado laboral, cuando ves diferencias entre cómo se comportan contigo como mujer o cómo se comportan con tu compañero como hombre. Ahí empiezas a ver en lo sutil. No suelen ser cosas evidentes, suelen ser cosas bastante más sutiles hoy. Hace 100 años, pues, si te casabas, deja de trabajar en la fábrica. En la fábrica ya no te quiere nadie. Eso es lo que ocurría. Hasta el año 75 una mujer tenía que pedirle permiso a su marido para cruzar la frontera. Yo que soy de Guipúzcoa, hemos cruzado la frontera 1000 veces. Coger el tren, llegar hasta Irún y cruzar. Pero en el año 75 había que pedirle permiso o al padre, o al marido, o al hijo en su defecto, si eras viuda. Y esto ocurría hace 50 años. Yo tengo 61. Luego, eso lo hemos vivido. Y eso está, pues hace nada. Y lo que hemos ido construyendo, sobre todo además en el caso de Euskadi, desde que tenemos las instituciones, pues no está del todo garantizado. Sobre todo, bueno, en el marco que estamos, en el marco político en el que estamos, pues hay diferentes fuerzas, y ahora está Vox y PP, que lo dicen abiertamente, pues que esto de la igualdad es un montaje, y estos chiringuitos, les llaman chiringuitos, ¿no? Emakunde tiene 40 años, los cumplirá en el 2028, ya estamos intentando preparar, bueno, pues hacer algo importante. El contexto actual es que las nuevas generaciones se encuentran dentro de un espejismo de la igualdad, creen que han conseguido la igualdad, y que todo lo que estamos haciendo ya no es necesario. Están aflorando muchísimos discursos contrarios a la igualdad, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido ya en una selva donde es muy difícil discernir qué es verdad y qué es mentira. Y buscar las fuentes, pues llevamos una vida muy complicada y no nos preocupamos de ello. Nos impacta aquello que hemos leído y no buscamos si la fuente es buena o mala, pero la juventud está siendo muy impactada con estos mensajes contrarios a la igualdad y otra serie de mensajes, ¿no? Que alientan el odio, que alientan el odio hacia el diferente, hacia los migrantes, en fin. Sabemos desde las políticas de igualdad que esto es un síntoma de avance, es decir, conforme las políticas de igualdad van avanzando, conforme una sociedad se va haciendo más igualitaria, aparecen más discursos reaccionarios contra esas políticas. Y esto no es algo nuevo. La historia, si miramos la historia hacia atrás, los momentos de mayores empujes en la igualdad, como puede ser, os pongo un ejemplo, el sufragismo, es decir, el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Que viene a ser la segunda ola del feminismo, pues cada ola del feminismo ha tenido su ola reaccionaria y estamos viviendo ahora mismo la cuarta ola reaccionaria contra el feminismo. Y como decimos, pues ahora nos toca contener lo que tenemos, no perderlo, sin olvidar que tenemos que seguir pensando en el futuro y en seguir construyendo en la medida en la que podamos, ¿no?
A esta creciente corriente reaccionaria se le llama neomachismo, que viene de neo, nuevo, y machismo. Si el machismo nos ha enseñado algo, es que tiene una capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, se adapta, se acomoda y tiene un empuje tremendo. Y le llamamos neomachismo, también como ese neomachismo se está cultivando en las redes sociales, en internet, en el espacio digital, también se le llama manosfera y ahora un poco más vulgar se le llama machosfera. Y hay una cuestión que no podemos perder de vista. Ante ese negacionismo en el que vivimos hoy, no podemos perder de vista que la violencia machista contra las mujeres no cesa, continúa, es persistente. A veces cuando las personas pues intentan rebatirte, ¿no? El contexto o las reflexiones que tú haces, ¿no? se desmontan muchísimos discursos cuando tienes el dato estadístico, y menos mal que tenemos datos estadísticos, todos los años hay hombres que deciden asesinar a sus mujeres y hay entre 60 y 70 hombres en España que deciden asesinar a sus mujeres. No hay una estadística igual a la inversa. No hay 70 hombres que se asesinan a manos de sus mujeres. Y esa es una realidad incontestable. Pero esa es lo que llamamos la punta del iceberg. ¿Cómo se llega a un asesinato? Detrás hay todo un historial de agresiones, de abusos, de agresiones físicas, psíquicas, simbólicas, que se encuentran alrededor de ese fenómeno social que llamamos violencia machista. Algunos lo llaman lacra, para mostrar algo que no nos gusta, algo que nos echa para atrás. Pero es que hemos naturalizado muchísimos comportamientos que son deleznables, pero los hemos normalizado, ¿no? Y hay ejemplos. Pero, ¿cómo está Euskadi en nivel de igualdad? Porque no vamos a ir a hablar de lo feo, porque tenemos muchas cosas feas. Pero ¿cómo estamos de igualdad con respecto a otros países? Bueno, ya son bastantes años, creo que desde 1997, el homólogo en Europa de Emakunde es el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, se encuentra en Lituania y es, digamos, pues, una estructura dentro de la Unión Europea que define las directrices fundamentales de las políticas de igualdad. Y desde 1997 construyó un índice sintético, un número entre 0 y 100, para medir el estado la situación de la igualdad en los diferentes estados de Europa. Y Euskadi, con un Eustat que tenemos tan potente, no se iba a quedar atrás. Hombre, que aparezca España y no aparezca Euskadi, pues no. Y Euskadi también hizo un esfuerzo importante por utilizar los mismos mecanismos de medición que se estaban utilizando en Europa, atraerlos al Estado, en este caso a la situación de Euskadi, utilizar los sistemas homologados en Europa y medir el índice de igualdad de Euskadi. Y desde 1997 tenemos este índice también, nos comparamos con los estados de Europa. Estamos ahí en el octavo, noveno puesto de Euskadi, pero estamos por encima, la línea amarilla es Euskadi y la línea roja es la Unión Europea. España se encuentra ahora en el cuarto lugar, principalmente porque estos últimos años del gobierno de los socialistas se han aprobado muchísimas leyes que mejoran o que intentan dar respuesta a las desigualdades entre hombres y mujeres. Sí, tienes preguntas probablemente. Voy a ir un poquito adelante. Tenemos de los 100 puntos, no es un porcentaje, son puntos, entre 0 y 100. Euskadi cuenta con 74,5 puntos.
y bueno, la Unión Europea viene a tener 70,2 puntos. He dicho que es un índice sintético y para construir ese índice se analizan 6 dimensiones diferentes: salud, formación, poder, y dentro del poder el poder económico, político, social, la segregación social entre hombres y mujeres. Hay diferentes ámbitos de medición. Os puedo decir que en salud tenemos un nivel de igualdad de 92,4 puntos. No llegamos a los 100, pero tenemos un estado, una situación de igualdad muy alto. ¿Dónde suspende Euskadi? ¿Por qué suspendemos? Bueno, el índice de poder que ahí aparece son 63,1 puntos. En mi época de EGB eso es un bien, está bien, pero no es ni notable ni sobresaliente. Y a nosotros nos gusta ir del 7 para arriba. Dentro de ese índice, de esa dimensión de poder, se miden 3 índices: el poder político, el poder económico y el poder social. Y el poder político alcanza el 90 y pico, los 95 puntos casi. Pero en el nivel económico y en el nivel social tenemos un suficiente pasadito, pero un suficiente. No tenemos un suspenso, pero tenemos suficiente. ¿Qué pasa en el ámbito económico y en el ámbito social? Seguimos siendo una sociedad segregada. Todavía entendemos que hay profesiones en las que los hombres son más hábiles que las mujeres. Todavía las profesiones que mayoritariamente eligen las mujeres están peor valoradas económicamente. Y esas situaciones te introducen en un círculo en el que van generando lo que llamamos la brecha salarial, las diferencias de salarios entre hombres y mujeres, una menor representación de las mujeres en puestos de decisiones en el ámbito económico. Las grandes decisiones económicas la toman los hombres. Todavía el IBEX 35 empieza a tener sus juntas directivas ya una situación más equilibrada, pero todavía falta mucho por hacer. El último dato que yo lo tengo en la mente, no lo he traído aquí, pero la representación de las mujeres en las juntas directivas de las grandes empresas en Euskadi no supera el 20%. Las decisiones están ahí. Y todavía las mujeres pues abandonan antes el ámbito laboral o abandonan temporalmente el ámbito laboral por una cuestión tan fundamental como es el cuidado de los hijos y las hijas, o en este momento también el cuidado de los mayores. Y podremos ir dando algunos datos después. ¿Qué retos tenemos actualmente? Bueno, transversalidad. ¿Qué es eso? Es un concepto que viene a decir: Emakunde es un instituto pequeño, tenemos un presupuesto pequeño, pero tenemos que tener la capacidad de incidencia en el resto de las políticas sectoriales para que cada una de ellas haga sus deberes e incorpore en el diseño de sus políticas el factor género. Es decir, cuando yo impulso una política, una nueva política, primero tengo que hacer un análisis sobre cuál es el estado de situación de esa política en mujeres y en hombres, y evaluar si hay diferencias o no hay diferencias. Y a partir de ese punto diseñamos la política. Y si hay diferencias, hay desigualdades, tendremos que incorporar en esa política un factor o algo que equilibre esas desigualdades. Porque si no, lo que hacemos es perpetuar constantemente las desigualdades. No hay política sectorial que sea neutra. No hay leyes que sean neutras si no incorporan la perspectiva de género. Otro elemento fundamental es el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres también nos lo tenemos que creer. Que podemos participar e incidir en las políticas en pie de igualdad con los hombres. Tendremos que tener las condiciones adecuadas también para poder hacerlo. Porque si la sociedad no te lo permite, la sociedad te ofrece un mandato de decir, un ejemplo os voy a poner. Yo todos los años tengo que pasar una semana en Nueva York, mínimo. Otros días voy a Estambul. Y algunos te preguntan, ahora ya no me preguntan, ya con estas canas no me preguntan, pero con 25 años sí que me preguntaban, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Hombre,
sentado que tiene que viajar, que tiene que ausentarse de la familia 15, 20, un mes o 2 meses. Pero se cuestiona si la mujer tiene que hacerlo. Y todavía persisten ese tipo de comentarios, ¿no? Y eso tiene también su impacto en las mujeres en general. No estoy hablando de casos concretos, que tendemos mucho a pensar desde nuestro lado concreto. Estamos hablando en términos generales y desde lo que los datos también nos ofrecen. Otro reto es la igualdad salarial de mujeres y hombres. Hemos avanzado muchísimo, ya os lo puedo decir. La construcción de una sociedad que visibilice, valore y comparte los cuidados. Yo siempre digo que es la piedra de toque. No hay política que se ponga en marcha que tenga como freno qué hacemos con los cuidados, cómo cuidamos a los hijos, cómo cuidamos a las nuevas generaciones, cómo cuidamos a nuestros mayores, quién se encarga, cuánto pagamos por esto, qué valor le damos a los cuidados. Esas son cuestiones que tenemos que hacernos, son verdaderos retos, no tienen respuestas directas, pero hay que ir construyéndolas. Muy importante, la implicación de los hombres. En todo esto no lo podemos hacer solas. O sea, necesitamos la implicación de hombres, de jóvenes, de chicos jóvenes, que apuesten por la igualdad. Por supuesto, no perder la brújula de los valores sociales, la educación en valores. Y por supuesto, tener como reto construir una vida libre de violencia contra las mujeres. Me vais a medir el tiempo, ¿eh? Tenemos estrategia. El País Vasco, Euskadi, tiene estrategia. Y es la estrategia 2030. Nos hemos alineado a la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con ONU. Y pues hemos intentado acercarnos a esos valores y tenemos también una estrategia 2030. Tiene 4 ejes. El buen gobierno, muy importante. El empoderamiento de las mujeres, lo he mencionado antes. Organizarnos socialmente de una manera justa, igualitaria y sostenible. Son válidos todos los proyectos de vida, de mujeres y de hombres. Y el 4.º eje, muy importante, es un reto muy difícil: vidas libres de violencia machista contra las mujeres. Por primera vez, esta estrategia, que la aprobamos en el 2024, poco antes de las elecciones de esta legislatura, se aprobó el 5 de febrero, y por primera vez pues nos planteamos que teníamos que medir, porque ante discursos contrarios, discursos sin fundamento, necesitamos argumentos, y eso lo sabemos muy bien. Pues desde el Batzoki hasta los que tenemos cargos políticos, necesitamos argumentos. Y para poder tener argumentos sólidos, es necesario también tener cierta medición. Nos hemos planteado 11 metas, porque badakizu euskeraz amaika zenbakia amaika da, amaika ez da dosa gauza, amaika da asko. Vale. Pues tenemos 11 metas. La primera meta, os he dicho antes que tenemos un índice de igualdad de 74,5 puntos. Pues queremos superar los 75 puntos. Os puedo decir que superar medio punto, un punto, es harto difícil. Tenemos que superar los 75 puntos. Tenemos un mandato legal, y es que el presupuesto general de la Administración, cuando menos el 1,5% lo tiene que destinar a políticas de igualdad. Yo creo que se queda corto, pero yo incluso creo que podemos estar superando, pero hay que saber medirlo y necesitamos criterios para medirlo. La tercera meta, pues para poder impulsar políticas de igualdad necesitamos conocimiento y personas preparadas, y necesitamos incorporar en nuestras instituciones personas preparadas para el diseño de las políticas de igualdad. No puede ser cualquiera. De la misma manera que tenemos claro que el tesorero del ayuntamiento tiene que estar muy bien preparado en económicas y en empresariales, o por lo menos en matemáticas, pues también en políticas de igualdad tenemos que saber de igualdad. Y hay conocimiento. Esto no es una cuestión de opinión, esto es una cuestión de conocimiento. Y hay que generar conocimiento todavía más. La capacitación de la igualdad. Pues nuestras administraciones
y tenemos que ser humildes, como he empezado antes, también los cargos públicos, sabemos poco de igualdad. Y si no sabemos, hay que preguntar. Y necesitamos cuando menos un barniz de igualdad. Y también para poder dirigir un ayuntamiento necesitamos rodearnos de personas que saben de igualdad. Sé que es difícil, pero hace falta. Y hay que buscar ese conocimiento. Y si no, hay que construirlo. Quinta meta, empleo. Pues queremos reducir a la mitad la brecha de género que hay en el ámbito laboral. Desde el paro, la participación, la tasa de ocupación, la tasa de actividad de las mujeres en el ámbito laboral. Igualdad salarial. Queremos reducir 5 puntos. La tasa del 2022 creo que se encontraba en el 19%, luego bajar 5 puntos significa que tenemos que estar pues, entre 14%, una cosa así. La coeducación, pues nuestros niños y niñas en la escuela tienen que incorporar la igualdad, el mismo tratamiento, la concepción de la igualdad para niños y para niñas. Las niñas pueden estudiar matemáticas, pueden ser ingenieras, como los niños pueden también dedicarse a ser trabajadores sociales. Debemos de entender eso. Trabajo doméstico y de cuidados, bueno, pues reducir también la brecha, ya os daré unos datos. El rechazo social a la violencia machista, hace pocos años el 99% de la sociedad vasca rechazaba la violencia machista, parece que ese índice está bajando, sobre todo por este contexto reaccionario. Reducir a 0 las mujeres asesinadas que están en el sistema de protección. El año pasado tuve que hacer 6 concentraciones por asesinatos de mujeres. La primera vez que en Euskadi habíamos acumulado tantos asesinatos en un año. Este año que llevamos ha habido un asesinato en Basauri que no ha sido registrado como violencia de género. Yo tengo mis dudas. Luego, quiero decir, si no está registrado, hoy por hoy en Euskadi tenemos 0 asesinatos. Pero el asesinato de Basauri, activamos nuestro protocolo, hicimos nuestra concentración y creíamos tener los datos bastante sólidos para catalogarlo o identificarlo como violencia de género. Pero al no haber sido registrado, hoy por hoy, hoy es 18 de junio, no tenemos ningún registro de asesinato por violencia de género. Y la reparación al daño. Hay, hoy en el Pacto de Estado está recogido una nueva violencia que le llaman la violencia económica. No es que sea nueva, sino que ha sido recogida como tal, como violencia económica. Existe muchísimo impago de sentencias judiciales que la justicia insta a los agresores a indemnizar a las mujeres víctimas y que no se ejecutan. Y ahí hay un elemento que genera violencia económica, una parte de la violencia económica. Igualdad en las empresas. El tiempo va hacia adelante y voy a intentar ser breve. Sin embargo, si me decís, miren, tienes 10 minutos, yo intento ajustarme. Sí. Igualdad en las empresas. En el tercer eje, que hablamos de una organización justa, igualitaria y sostenible, nos referimos en el ámbito económico. Existen muchísimas desigualdades todavía a día de hoy, desde la participación de las mujeres y de los hombres, que estamos muy segregados. De hecho, por ejemplo, la industria, la ingeniería, está muy masculinizada. Y hoy por hoy, las tecnológicas, el mundo digital, el mundo virtual, el mundo de los algoritmos, está ocupado mayoritariamente por hombres. En el 2017 me invitaron a una charla para celebrar el 50 aniversario del instituto donde yo estudié en Zumárraga. Y me acuerdo que preparé la charla a los padres del segundo de bachiller, a los padres de hijos que ya habían elegido su profesión. Y les estaba advirtiendo que en el 2025 las previsiones eran que los 10 empleos más solicitados, todos los 10, estaban relacionados y vinculados al área de la tecnología y del mundo digital. Y pregunté a los padres que estaban allí, pues la mayoría de las hijas
pues no habían elegido ningún tipo de esa profesión. El 2025 ya ha pasado, estamos en el 2026 y seguimos teniendo esa brecha en las escuelas de ingeniería o en las universidades que bueno, pues ofrecen matemáticas, física, informática. Faltan mujeres. La Facultad de Informática de Guipúzcoa acumula año tras año, sigue en curva de descenso el número de mujeres que se matriculan en el ámbito de la informática. Eso es estar fuera de lo que mañana, de lo que hoy ya domina nuestras vidas, que es el ámbito digital. Bueno, hay cambios, bueno, por dar datos un poco positivos. En el ámbito laboral, en el 2022 aparece un Real Decreto que insta a que las empresas de más de 50 trabajadores tengan un plan de igualdad. ¿Cuál es la situación actual? Deciros que en el 2021 solo había en Euskadi 68 empresas con plan de igualdad. Hoy hay 865 y creo que nos quedamos cortos. Todavía faltan muchas empresas que... Es cierto que el 80% de las empresas en Euskadi son pymes. Entonces, estas 865 cumplen que son mayores de 50 trabajadores. Pero creo que ahí tenemos también trabajo por hacer de generar herramientas adecuadas a esas pymes, no estoy diciendo a empresas unipersonales, pero sí empresas de más de 10 trabajadores, de 20 trabajadores, que creo que también aplica el tener un plan de igualdad o tener un protocolo por acoso sexual, en fin. Se ha incrementado muchísimo el número de consultas por casos de activación de los protocolos por acoso por razón de sexo y contra el acoso sexual. Hay un dato importante en temas de conciliación. Venía diciendo que el cuidado era la piedra de toque que suele frenar mucho el avance de las políticas de igualdad. En Euskadi hemos hecho un verdadero avance, un paso de gigante en lo que respecta a políticas de conciliación. Y me voy a explicar bien. En el 2019 se aprobó precisamente un decreto, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales aprobó un decreto precisamente para incentivar a los hombres que solicitan la paternidad para el cuidado de los hijos, ¿no? Y también para facilitar las excedencias en el ámbito laboral de los hombres. Hasta ese decreto prácticamente llevábamos décadas con un dato inamovible, que era que el 95% de las excedencias y de los permisos por cuidado de hijos e hijas los solicitaban las mujeres. Y no llegaba al 5% las solicitudes por hombres. Hoy ha cambiado esa estadística y llevamos pues 5 años continuados. Estamos en el 70%, el 69% de las excedencias y permisos para el cuidado de los hijos los siguen solicitando las mujeres, pero hay un 30% de hombres. Para mí eso es un dato súper positivo, porque hace falta también generar esa cultura. Creo que las nuevas generaciones empiezan a tener un papel más activo, no sé si más comprometido o más corresponsable, porque hace falta esa corresponsabilidad. Todavía se escucha mucho la picaresca de decir, sí, sí, salen 2 horas antes para ir a recoger a los hijos, pero van a darse una vuelta en bici, ¿no? Y son las abuelas las que van a buscar a los hijos. Toda esa picaresca todavía existe, pero tenemos que ir generando esta cultura. Existen esos permisos de paternidad y existe también una importancia. Dicen que en Noruega no hay padre que no va a recoger a sus hijos si las condiciones laborales se lo permiten, y si no lo hace, la sociedad le mira mal. No hay mejor efecto, no hay mejor ley, ¿no?, que la propia sociedad, ¿no?, le pida cuentas, porque hay políticas que se ponen en marcha con el ánimo de que se facilite también la conciliación, tanto para hombres como para mujeres, pero en términos de igualdad. Todavía tenemos brecha, pero hemos mejorado mucho, y eso hay que ponerlo también en valor. Y bueno, pues el número de horas de cuidados pues sigue habiendo diferencias. Sigue habiendo diferencias. Decía que teníamos esa estrategia de la brecha salarial.
Por poneros un ejemplo, en el 2015 la brecha salarial era del 25% y el último dato que nos dio Eustat el año pasado, yo creo que hay matices, pero está en el 13%. Hemos mejorado mucho. Todavía hay margen de mejora, pero hemos mejorado mucho. Y tenemos estrategia, y en este caso, en la siguiente diapositiva, tenemos prioridades de legislatura. La legislatura empezó con esta estrategia para avanzar en la brecha salarial, comenzó en el 2018 con el mandato de Urkullu y continúa el mandato de Pradales. Seguimos con con ese ánimo de trabajar en la brecha salarial y tenemos herramientas desde Emakunde, como puede ser ofrecer a las entidades un recorrido para que sean entidades por la igualdad, entidades colaboradoras. Hay una red de laboratorio para ayudar a las empresas a que puedan implantar medidas. Aquí hay mucho de mejora, hay 150 empresas, puede haber más. Y luego pues trabajamos con ONU Mujeres en el tema de la Alianza Global de los Cuidados para ir trabajando más en cómo dar respuesta a los cuidados. En Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, las últimas encuestas son demoledoras. La percepción en 4.500 mujeres que han participado en esta encuesta refieren que casi el 50% a lo largo de su vida han tenido algún episodio leve o grave de violencia machista contra ellas. El 50%. Eso es lo que está debajo de esa punta de iceberg que os decía. Pasamos. Violencia machista contra las mujeres, prioridades de legislatura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? O sea, la mejor política es la de prevención, tanto en salud como en políticas de igualdad, igual. Y acabamos de presentar la campaña para el periodo de fiestas, junio, julio, agosto, con tantas fiestas patronales en los municipios, sabemos que hay repunte de violencia principalmente contra la libertad sexual. No tanto de violencia en general, pero sí contra la libertad sexual. Agresiones sexuales entre jóvenes, mayores, pero en ese contexto festivo, como dice una experta en políticas precisamente de violencias sexuales, barra libre. Parece que hay una barra libre. No. Hay valores de respeto que se tienen que seguir promocionando y exigiendo a nuestras sociedades. Y tenemos que construir unas fiestas teniendo en cuenta este tipo de casos, ¿no? Trabajamos en prevención, pues Beldur Barik, trabajamos con chicos y chicas jóvenes. Tratuon es un trabajo que está pensado precisamente para ofrecer herramientas en el ámbito de la educación y en otros ámbitos que tienen que trabajar con chicos jóvenes que tienen comportamientos no adecuados precisamente en este marco de lo que puede ser la violencia machista. Nos hemos dotado de recursos como son los centros de crisis para atender los casos de violencias sexuales, uno para cada territorio. Y tenemos también, a nivel digital, todos los recursos a disposición de cualquier persona para conocer qué recursos pueden adecuarse a una necesidad concreta. Tenemos un programa también con Gizonduz. Gizonduz es el programa pensado para trabajar con hombres, para trabajar en la formación, en sensibilización con hombres, a todos los niveles, también formación. Desde el 2022 tenemos un pacto de país que intentamos catalizar al mayor número de organismos para que se comprometan a que en sus organismos hagan acciones pensadas en la igualdad. Y seguimos teniendo objetivos estratégicos y específicos que no me voy a detener, pero en este contexto del pacto de país, ya que me has regalado este pin del Athletic de Bilbao, pues el año pasado hicimos un trabajo de sensibilización que tuvo un impacto muy importante, sobre todo con los equipos de deporte más simbólicos que tenemos en Euskadi, el Athletic de Bilbao, con Baskonia, con la Real Sociedad, con el Surner Bilbao. Pues hicimos un trabajo que en las redes sociales tuvo un impacto altísimo. Y las redes sociales lo consumen los jóvenes. Y eso es muy positivo y tenemos que seguir trabajando en esta línea. Este pacto de país tiene 10 compromisos. Unos van más rápido que otros, pero los estamos trabajando, principalmente en el empoderamiento de las niñas y de las mujeres, en violencia machista, en cuidados, en la implicación de los hombres,
la transformación digital, sobre todo trabajamos con universidades y con el departamento, bueno, con la dirección de políticas digitales y de transformación digital. Y lo voy a dejar aquí, porque casi hemos consumido ya la hora. Y ojalá que lo que os haya transmitido os haya sugerido algunas preguntas o cuando menos reflexiones sobre cómo veis el contexto de Euskadi en lo que respecta a las políticas de igualdad hoy, en el presente, como decía nuestro compañero Landeta en el inicio de esta charla. Y os agradezco muchísimo la atención. A ti por haber venido.